Pero bueno, ahora voy a tener más tiempo para iniciar. Colosenses 1. Gracias, Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, hermano. Pablo es apóstol. Pablo es elegido por Cristo. Pablo es... porque yo he escuchado a varios hermanos, bueno, que si se les puede decir hermanos, que dicen Pablo no es apóstol. Pablo es un hereje, elegido, no elegido por Cristo, porque él dice que se le presentó una luz y que, ¿por qué me persigue Saulo, Saulo? No, pero Pablo es elegido por Cristo mismo. Una llamada entrante. Alain Flores, bendiciones. A fin, qué gusto, hermano, ahí se están conectando. Ya está. Hermana Claudia Díaz, muchas bendiciones. Otra vez el hermano me está llamando, hermanos que me están llama. Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ya, por la voluntad de Dios. Ahora, Pablo te dice de que nosotros hace una diferencia, Pablo, entre Jesucristo y Dios. Jesucristo tiene forma de Dios, porque teniendo forma de Dios, dice la palabra, Jesucristo nos creó. Jesucristo creó al hombre. Jesucristo creó todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Todo subsiste en Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, sea principados, dominios, invisibles, visibles. Todo se hizo por medio de Él y para Él. Entonces, Cristo hizo todo, hermano. Cristo te creó. Cristo creó todo lo que tú puedes tocar. Todo. Todo lo creó Cristo, hermano. Él lo hizo. ¿Ya? Entonces, Pablo siempre te va a hacer una diferencia entre Dios, el Padre, y Jesucristo. Gracias doy al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto siempre te lo dice. Os saludo, hermanos, en el nombre del Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre. Dios y Padre. Entonces hay una diferencia entre el Padre y el Hijo, hermano. No son lo mismo. Hay una diferencia. Jesucristo es Dios, ojo, Jesucristo es Dios. Jesucristo tiene forma de Dios. ¿Dónde está ese versículo, hermano? ¿Dónde está? Eso nosotros lo leímos, ¿no? Teniendo forma de Dios. De Dios. No, siendo en forma de Dios. A ver, momento. Siendo en forma de Dios, se despojó de... Ya, a ver. Siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Jesucristo tiene forma de Dios. ¿Quién le dio la forma de Dios? Dios, su papá, su padre. Jesucristo es hijo de Dios. Hijo de Dios. A Jesucristo lo crucificaron. ¿Por qué? Porque los fariseos le dijeron, por esto te condenamos, por esto te acusamos. Porque siendo un hombre, te haces hijo de Dios. Te haces hijo de Dios. O sea, en otras palabras, estás diciendo que eres hijo de Dios, te estás haciendo llamar Dios. Por ese motivo te matamos. Por la blasfemia que acabas de decir. Porque tú siendo hombre, te haces llamar Dios. No te das cuenta que estás diciendo que eres hijo de Dios. Entonces, si eres un hijo de Dios, eres Dios, pues. Por esa blasfemia te matamos. ¿Cuál fue la defensa de Jesucristo? Si en el mismo Salmos, David habla de la congregación de los dioses, hablando del hombre. O sea, el rey David le dijo dioses a las personas y ustedes me matan a mí porque me hago llamar Dios. Pero si eso lo sustenta los mismos salmos, ¿no? La congregación de los dioses. Bueno, por esa blasfemia, como ellos acusaban, ¿no? Bueno, pero Jesucristo, siendo en forma de Dios, ¿ya? Sin embargo, se despojó a sí mismo tomando forma de Dios. Perdón, ¿dónde está esto? Está en Filipenses 2, versículo 6. Filipenses 2, versículo 6. El que siendo en forma de Dios, no tuvo como usurpación ser igual a Dios. No quiso usurpar el trono de Dios. Jesucristo, en su corazón no estuvo el usurpar el trono de Dios. ¿En quién sí estuvo el usurpar el trono de Dios? En Satanás. Satanás quiso usurpar el trono de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Quiso hacer un golpe de estado en el cielo y tomar el trono de Dios a la fuerza.
Pero Satanás no tenía forma de Dios. Una de las características de tener forma de Dios o de ser Dios, tienes que ser creador, y Satanás no es creador. Satanás no es omnipresente, Satanás no es omnisciente, Satanás, o Lucifer, ¿no? Y hay un versículo en la Biblia que dice, ¿a qué ángel Dios le dijo hijo, ¿no? A ninguno de sus ángeles Dios les dijo hijo, algo así. Pero bueno, tomando forma... no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, ¿ya? Sin embargo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Jesucristo, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Se humilló a sí mismo, a lo sumo, ¿ya? Se humilló y Dios, dice en la palabra, le proporcionó cuerpo. Un cuerpo, porque para hacer un sacrificio se necesitaba un cuerpo. Entonces Dios le proporcionó cuerpo para que ese cuerpo sirva como sacrificio. Para que ese cuerpo sea el pago, pues. Bueno, entonces Jesucristo, pero este versículo no lo iba a usar, pero Jesucristo tiene forma de Dios, hermano. Jesucristo es Dios. Pero Pablo te dice, nosotros tenemos un Dios y tenemos un Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Entonces Pablo siempre te hace diferencia de dos personas, de dos elementos. Nuestro Señor Jesucristo y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, sí me siguen, ¿no? Ahora, tu fe, ¿dónde tiene que estar puesta? Porque dice en la palabra que tú tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si Jesucristo es el Dios, el Padre, Jesucristo es el Hijo y Jesucristo es el Espíritu Santo, y la unicidad de Dios, acá la palabra te dice que tú tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo de alguien más. Y si tú crees que Jesucristo es el Padre y es el Hijo, entonces, ¿cómo hacemos acá? ¿Cómo hacemos acá? Bueno, entonces Dios tendrá que salvarte a pesar de esa doctrina que se enseña. A pesar, con dificultad, el justo es salvo, hermano. Con dificultad, y en este tiempo peor, por causa de la apostasía. Porque la apostasía lo único que hace es alejar a la gente de Dios. Y Dios tendrá que salvar a la gente, a los suyos, a pesar de la apostasía, con dificultad. Entonces la gente es salva, ¿ya? Por su gracia, por la gracia de Dios, porque a pesar de la falsa enseñanza, a pesar de la cantidad de sectas, Dios tiene que salvarlo. Acá está, Alain Flores, eres lo máximo, hermano. Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Satanás era un ángel, ¿verdad? Satanás era un ángel. Y a él no le dijo, mi hijo eres tú. Solamente a ni uno de sus ángeles le dijo, mi hijo eres tú. Solamente en Jesucristo el Padre puso forma de Dios, siendo en forma de Dios. Porque a cuál de los ángeles le dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Gloria a Dios. Bueno, a ver. Hermano, el pastor George MacArthur dice que no somos salvos por fe, dice que somos salvos por misericordia, por medio de la fe. Bueno, ya está, listo. Por creer, eres salvo por creer con fe. Creer con fe. ¿Cómo? Pero si creer y fe es lo mismo, hermano. No, nosotros tenemos que creer con fe. No solo basta creer, sino tienes que aplicar fe, depositar toda tu confianza. Que tu centro de salvación, tu centro de vida, tu centro de eternidad, sea la fe. Sea la fe. ¿Y quién pone la fe? Dios. Dios. O sea, ¿cuál es tu paso? Creer. ¿Ya? ¿Y cuál es el paso que Dios pone dentro de ti? La fe. Porque la fe es un don de Dios. La fe es un don que Dios deposita en ti.
Yo para ser salvo necesito depositar la fe. Ya, esa fe te la da Dios, porque la fe es un don de Dios también. No tienes jactancia. Entonces, Jesucristo es el primogénito de toda la creación, de toda la perfección divina, en quien se halla la reconciliación del universo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando ustedes van al diccionario y buscan el significado de eternidad, te van a salir dos significados de eternidad, dos conceptos de eternidad. Uno, eternidad, ¿qué significa? Que no tiene principio ni tiene fin. No tiene principio, no fue creado, no tiene principio y no tiene fin. Eso significa eternidad. Pero Dios en nosotros puso eternidad. Yo soy eterno, hermano. Yo soy eterno, pero yo tengo un punto de partida. Y el concepto de eternidad que te dice el diccionario, ¿ya? Es que no tiene punto de partida, no tiene inicio y no tiene fin. Ese es un concepto de eternidad. Pero yo soy eterno, hermano. Somos eternos. Pero nosotros tenemos un punto de partida. Bueno, hay otro concepto de eternidad que tiene punto de inicio, punto de partida. Entonces nosotros tenemos punto de partida porque todos los ángeles de Dios, todas las criaturas de Dios, nosotros somos criaturas de Dios, hemos tenido un punto de partida, hemos sido creados. ¿Y quién nos creó? Cristo, pues, hermano. El Señor Jesucristo. Bueno, de eso ya hemos hablado, porque por medio de Él se crearon todas las cosas. Juan 1, versículo 1. En principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios. ¿Quién? Jesucristo estaba con Dios. Y ese verbo, y Jesucristo, también era Dios, es Dios. Y por medio de Él se hicieron todas las cosas. Por Jesucristo se hizo todo. Lo voy a leer bien, ¿ya? No le estoy mencionando bien. Juan 1. A ver. A ver, dice, en el principio era el verbo. En el principio. ¿Quién? Jesucristo. En el principio, Jesucristo. Era el verbo. ¿Ya? En el principio era Jesucristo. Y el verbo era con Dios. El verbo estaba con Dios. Jesucristo estaba con su Padre. Jesucristo estaba con su Padre, con Dios. Y el verbo era Dios. El verbo, Jesucristo, también es Dios, hermano. Y Jesucristo está con su Padre. Por eso Pablo dice, gracias doy a nuestro Señor Jesucristo y al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Jesucristo era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesucristo, pues, hermano, por el verbo. Por el verbo fue hecho todo, hermano. Y ahora cuando ustedes van al Génesis y ven la creación, hay alguien que da la orden. Sea la luz. Hay alguien que da la orden y hay otro que lo ejecuta. Todo. Ay, me están llamando por teléfono. Justo cuando inicio. Bueno. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno. De los 4 evangelios, solamente de las cuatro gran comisión, de las 4 grandes comisiones, de los 4 evangelios, solamente, ¿quién te dice? Mateo nada más te dice bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nadie bautizó así. Hay un pastor de Solo Jesús que dice que él tiene una Biblia donde él dice bautizando en mi nombre, bautizando en su nombre, o sea, en el nombre de Cristo, bautizando en el nombre de Cristo. Y los apóstoles dijeron bauticen en el nombre de Jesucristo. Pedro dijo, ¿no? Bauticen en el nombre de Jesucristo, bautizando en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el Espíritu Santo. Y ni uno recibía el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo no vino por medio del bautismo en agua, vino por la imposición de manos. Entonces, ¿qué? Tenemos que imponer manos, pero si el bautismo lo hizo Jesucristo y el bautismo salva, y Cornelio no fue bautizado, o sea, Cornelio no fue sumergido en agua para recibir al Espíritu Santo, ni tampoco a Cornelio le impusieron manos para recibir al Espíritu Santo. Cornelio recibió la palabra, y con la palabra fue salvo. Entonces nosotros somos bautizados con el lavamiento del agua que es la palabra. Bueno, ya, entonces nos quedamos en que Jesucristo creó todo, ¿ya? Jesucristo es Dios. ¿Ya? Ahora, seguimos. Colosenses 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Quién eligió a Pablo? ¿Quién eligió a Pablo?
Jesucristo. Jesucristo. Pero por orden de Dios. Orden de Dios. Dios. Acá ustedes van a ver que Pablo dice, apóstol de Jesucristo, y hay otros versículos que dice apóstol de Dios. Juan el Bautista era apóstol también. ¿Qué significa apóstol? Apóstol significa enviado. Bueno, ¿y quién era el enviado de Dios para preparar el camino de Jesucristo? El enviado de Dios también, porque Juan el Bautista, ahí dice la palabra en Malaquías, el enviado de Dios. O sea, Juan el Bautista fue apóstol también, porque apóstol significa, pero apóstol de Dios, del Padre del Señor Jesucristo. Vamos a tocar ese tema, ¿ya? Esto es fascinante, hermano. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A ver, ¿qué dice? Ya, listo, a ver. Una vez dijo que eso, cuando los judíos que habían rechazado a Jesús, se les había mandado por su nombre ser bautizados, porque ellos creían en el Padre, en el Espíritu Santo, pero habían dado muerte a Jesús, Hijo, por eso los mandó en ese nombre que se les faltaba bautizarse. Bueno, según este pastor unicitario, dice que tiene una Biblia donde dice bautizando en su nombre, bautizando en su nombre. Quiero esa Biblia, hermano. Si alguien me dice cómo se llama, para comprarla, ¿no? Pero nadie bautizó en el nombre del Padre, Hijo. ¿Quién? Y aparte Pablo te dice, a mí el Señor no me mandó a bautizar, ¿no? No, pero si la Gran Comisión dice bautizando, sí, pero sigue leyendo toda la Gran Comisión. No te quedes solamente en la Gran Comisión de Mateo, lee Marcos, Lucas, Juan. Y todos predominan predicando. Predicando, ahí sí dice en su nombre, predicando en su nombre, no bautizando en su nombre, sino, aparte el bautismo no lo hace el ser humano. Ven para yo bautizarte en el bautismo de David Bernal. ¿Y qué? ¿Mi bautismo salva? No, el bautismo de Cristo salva. Entonces yo no voy a bautizar a nadie, hermano. Yo no, porque el bautismo en agua, ¿para qué? Si no te salva. Hermano, pero es un paso de fe. Pero de eso ya hemos hablado bastante, ¿eh? Ya ese no es el tema de hoy. Ahora, seguimos. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, ¿de quién fue la voluntad para que Pablo sea apóstol de Dios? Entonces, en la elección del apostolado de Pablo, sí, la señal, hermano, ¿qué pasó con la señal? Sí, la señal. Ya, ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer de agua y de espíritu. Pues, nacer de agua, ¿qué? ¿De H2O? No, de agua, que significa su palabra. Su palabra. Porque a Nicodemo, Jesucristo le dijo a los discípulos, compren una espada, vende tu mochila, vende tu alforja y cómprense una espada. Y los apóstoles le dijeron, maestro, acá tenemos una espada. Y Jesucristo dijo, no lo puedo soportar más, y se fue. Jesucristo estaba hablando de una espada real, no. Se refería a la palabra. Cuando Jesucristo le habló a la mujer samaritana, le dijo, del agua que tú me vas a dar de beber, vas a volver a tener sed, pero el agua que yo doy no es H2O, es distinto. A Nicodemo le dijo, aquel que no nace del agua y del espíritu, ¿qué? ¿Y cuál fue el pensamiento de Nicodemo? ¿Qué? ¿Tengo que meterme en la barriga de mi mamá y salir de nuevo? ¿Qué habrá pensado Nicodemo cuando Jesucristo le dijo, el que no nace del agua? Ah, el bautismo de Juan, pues, del agua, pues. No, es su palabra. El ladrón que murió al costado de Jesús estaba crucificado y recibió el bautismo de Cristo mediante su palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy, decretado de la boca de Cristo. Ah, y acá hay algo espectacular, ¿no? Hermano, todo lo que diga Cristo con su boca, todo lo que Cristo, todas las palabras que Cristo diga con su boca, se cumple. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Solo di la palabra. No es necesario que vengas a mi casa, solo di la palabra y mi hijo y mi siervo sanará. Solo dilo nada más. Talita Kumi, levántate, despierta, sal a Lázaro. Entonces, todo lo que Cristo diga con su boca, se hace, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Ya, mira, esto te va a explotar el cerebro. ¿Qué es lo que le dijo Jesucristo a la mujer encontrada en adulterio? Y a los que recibían sanidad, cuando los despedía, vete y no peques más.
no peques más. Bueno, ¿qué te dice la sana doctrina? La sana doctrina dice, bueno, acá Jesucristo está amenazando a las personas, diciéndole, no peques más porque si no te vas al infierno, pues. Entonces es una alerta. No, es un decreto de su boca, no peques más. Es una orden. Salió de la boca de Cristo. No peques más. Porque ahora los que somos nacidos de Dios, hermano, ya no pecamos para condenación, pero sí para disciplina. Entonces la mujer encontrada en adulterio y todos los que Jesucristo les dijo, no peques más, no peques más, no peques más. Hermano, Jesucristo estaba decretando una orden, ya no pequen más. Ya no pequen. ¿Qué? Entonces ya no iban a pecar más, sí, pero ya no para condenación. Fueron rescatados, ya redimidos. Cuando Jesucristo te dice, la salvación ha entrado a esta casa, cuando Jesucristo le dijo al recaudador de impuestos, Zaqueo, le dijo, la salvación ha entrado a esta casa. ¿Qué significa eso, hermano? Salió de la boca de Cristo. La salvación entró a esa casa. ¿Quién va a sacar esa salvación de ahí? Nadie la saca, porque fue decretado por Cristo. Y cuando Jesucristo dijo a Pablo, este me es elegido, este me es elegido, hermano. ¿Qué me están escribiendo? Por fe somos libres, sanos, bautizados. Entonces, hermano, Jesucristo bautizó al ladrón que murió al costado de Jesús, ¿ya? Con su palabra. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué bautismo quieres, hermano? ¿Quieres el bautismo de Juan el Bautista sumergido en agua? ¿O quieres el de ser bautizado con el decreto de las palabras de Jesucristo? Porque ¿quién es el que bautiza? Jesucristo, hermano. Yo soy bautizado con el bautismo que salva, el bautismo de Cristo, hermano. Jesucristo me bautizó a mí me bautizó Jesucristo. ¿Cómo, hermano? ¿Qué? ¿Jesucristo descendió del cielo y me metió en el agua? No, he sido bautizado con su palabra, con el lavamiento del agua, que es su palabra. Entonces, bueno, bautízate en agua, pues. Pero no vayas a pensar que siendo sumergido en agua, ese ser sumergido en agua te va a salvar, porque le estarías atribuyendo poder al agua. Eso no te diferencia en nada de un idólatra, hermano. O cuando te comes el pancito y el vino, y dices, voy a comerme este pan y este vino con fe, y ese pan y ese vino en la Santa Cena me va a santificar, depositando fe en que el pancito y el vino te va a santificar, hermano. Nada te santifica, que son amuletos. Estás depositando fe en cosas, hermano. ¿Qué te diferencia eso de un idólatra? Mejor no comas la Santa Cena, hermano. La Santa Cena es una conmemoración, es un recuerdo. No pasa de eso, hermano. No es un instrumento para santificar, porque nada de lo que entra por la boca contamina ni santifica tampoco. Nada, hermano. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Si te comes el pan, como dicen los de Dios Madre, si te comes el pancito y te tomas el vino, eso te va a santificar y eso va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Nada, hermano. Son comida, hermano. ¿Cómo que la comida te va a santificar? Si me pongo a comer legumbres 3 años seguidos, voy a hacer dieta de comer, voy a ser vegetariano. O sea, los vegetarianos son más santos. No, hermano, nada de lo que entra por la boca afecta tu vida espiritual, hermano. Nada. Entonces, hermano, si tú crees que el pancito, o esa, vamos a decir, porque ya se hizo un rito. En la Santa Cena ya se creó un rito cuando Jesucristo estaba en contra de los ritos, de los fariseos, porque los fariseos eran expertos para crear ritos. Jesucristo estaba en contra de los ritos. ¿Qué tú crees que Jesucristo creó un rito con la Santa Cena? No, era un recuerdo. Era un recuerdo. ¿Que el bautismo en agua es un rito para ser salvo? No. Somos salvos por el bautismo, porque 1 Pedro 3:21 dice que el bautismo salva. El bautismo salva, pero no el bautismo de Juan el Bautista. Recuerda que Apolos tenía sus discípulos y sus discípulos fueron bautizados con el bautismo de Juan el Bautista. Y ni uno recibió el Espíritu Santo. Y ahí Pablo dijo, es que Apolos solamente tenía conocimiento solamente del bautismo en agua, pues, hermano. Entonces, bueno, bauticen en agua, pues, pero no depositen fe en ese bautismo, que ese bautismo me va a santificar. No, lo que te santifica es la palabra que sale de la boca del Señor, para salvación, para salvación. Si Jesucristo dice que eres de Él y punto final. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué me estarán diciendo? Y el cerdo Dios lo prohíbe. ¿Dónde lo prohíbe el Señor? En el antiguo pacto, ¿no? Y ahora estamos en un pacto en el que nadie te juzgue en comida ni en bebida.
ni en día de fiesta, luna nueva, día de reposo. Nadie te juzgue ni en día de reposo, porque en este momento nosotros tenemos dos mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, porque nosotros estamos completos en Cristo. Hermano, tenemos que guardar el sábado. Bueno, yo guardo el sábado en Cristo, porque en Cristo estoy completo. Estamos completos en Cristo. He cumplido todo en Cristo. Soy más que vencedor en Cristo. Entonces, tengo a Cristo, he cumplido todo, hermano. No hay ningún tipo de condenación, ningún tipo de maldición de la ley sobre mi vida. Soy más que vencedor. Entonces, gózate, porque en Cristo lo lograste, hermano. Lo lograste. Entonces, lo único que te interesa a ti es ser bautizado con su palabra. Eso es lo único que te salva, hermano. Es lo único que te salva. Y ahora, tú puedes decir, de repente, no tengo el Espíritu Santo, hermano. Para que tengas al Espíritu Santo debes tener un corazón contrito y humillado. Uy, ya me alejé del tema ya. Pero bueno, debes tener un corazón contrito y humillado delante de Dios. Debes tener ese temor de Dios, ese celo también por Dios. Ese amor a Dios. Que si un día tú caes en un pecado, ese día tú te sientes mal y vas corriendo delante de los brazos del Señor y le dices, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque eres un sellado de Dios, eres un primogénito. Y ahora vamos a entrar ahora, espero que nos dé tiempo, vamos a entrar. Nosotros somos primogénitos. Ahora, los primogénitos tienen herencia y tienen doble herencia. Eso está, más adelante lo vamos a leer. Pero los primogénitos, tú, mi estimado hermano, tienes doble porción, doble herencia. Los primogénitos, y el Señor a nosotros nos llama primogénitos. Y acuérdense que nosotros tenemos Jesucristo tiene herencia de Dios y nosotros somos coherederos de Cristo, coherederos con Cristo, somos hermanos con Cristo. Bueno, seguimos, ¿eh? El espíritu de Elías allanaba el camino para que entre el Hijo de Dios. Jesús ahí trae salvación. Amén, gloria a Dios. Bueno, a ver, voy a seguir leyendo. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado, hermano? Dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Entonces tú cometes un pecado, te mueres, pues, hermano. Hay maldición por causa del pecado, maldición. Tú cometes un pecado, maldito por cometer un pecado. Te doy una noticia, los que estamos en Cristo Jesús ya no tenemos ningún tipo de maldición. Este nuevo pacto no hay maldiciones, pero sí hay corrección. Ahora, ¿qué es pecado? Ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de los mandamientos de Dios. Y tú puedes pecar de muchas maneras. Te guardas en santidad, y te subes al micro, porque te estás yendo a un lugar, te subes al bus, y el Señor te dice, háblale a la persona que está ahí, háblale, predícale, porque este va a ser un santificado mío, háblale. Y en eso tú te da miedo y no lo haces, no le predicas, y bajas del bus y nunca le hablaste. Pecado, hermano, pecado, es pecado. No solamente por el hecho de caer en adulterio, no, si tú ves a una mujer con otros ojos, ya adulteraste con ella en su corazón. Tú puedes decir, a mi esposa yo le he sido fiel, yo soy una persona fiel. Sí, soy fiel, pero de repente con los ojos ya adulteraste, ya fuiste infiel, hermano. Ante los ojos de Dios ya fuiste infiel. Solamente por la mirada. Entonces Jesucristo dejó la valla más alta, ¿no? Bueno, te doy una noticia, hermano. Los que estamos en Cristo Jesús no estamos bajo ningún tipo de maldición, porque nosotros hemos muerto a la ley del pecado. Estamos ahora bajo otra ley. Hermano, la paga del pecado es muerte, sí, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, ¿tú estás bajo la paga del pecado es muerte? No. Si el Espíritu de Dios está en ti, estás bajo la dádiva de Dios, que es vida eterna. Ahora, si tú caes en pecado, abogado tienes, ¿no? Dice la palabra, abogado tienes. Sí, pero también viene la disciplina de Dios. El Señor al que ama disciplina, al que ama. Y si el Señor puso de su bendito Espíritu dentro de ti, te va a disciplinar, hermano. Y un día hasta puedes perder cosas, hermano. Un hermano me escribió y me dijo, hermano, por favor, ore por mí porque yo quiero recuperar a mi familia. ¿Qué pasó? Le fui infiel a mi esposa. Y ahora ella te va a perdonar, te quiere perdonar. No, no quiere saber nada de mí. Bueno, hermano, ¿qué te digo? Pecaste. Y ese pecado es horrendo. Es terrible la infidelidad. ¿Y tú quieres que todo se solucione? Hermano, esa es la disciplina de Dios, hermano. La disciplina por causa del pecado te hace perder cosas, lo que más amas, hermano. Hasta puedes perder la vida por causa de persistir en el pecado, siendo un hijo de Dios, porque los hijos de Dios pecan, hermano. Yo soy un hijo de Dios, que yo ya no peco, yo sigo pecando, pero el Señor está ahí, con su vara y su callado, ¿no? Cuidado, porque te cae un varazo por causa
pero el Señor, por causa de tu pecado, pero el Señor te disciplina, pero no te manda al infierno, hermano. Tú mandarías a tu hijo al infierno porque te desobedeció un día. No, le das otra oportunidad y te va a seguir desobedeciendo. ¿Y cuántas oportunidades le vas a dar? Ah, pero Dios es más malo. Nosotros somos más buenos que Dios porque el Señor no da oportunidades. No, hermano. Dios tiene hijos que se portan mal. Dios tiene hijos malcriados. Y es un Dios de oportunidades. Y el Señor sabe que vas a caer, hermano. Y por eso te dice, abogado tienes. Pero cuidadito, hermano. Que viene la disciplina. La disciplina a los hijos. La disciplina es para los... Hermano, ¿por qué a ese narcotraficante le va bien en la vida? Y a mí, que soy un hijo de Dios, siempre siento que estoy en disciplina siempre con Dios. Sí, porque el Señor a ese no lo disciplina. No le interesa a ese. El Señor disciplina a sus hijos. Bueno, te metiste con el Señor, ¿no? Amén. Bueno. Si soportáis la disciplina, Alain Flores, eres lo máximo, ¿no? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Dios te disciplina, ¿por qué? Porque te trata como hijo, porque eres hijo y eres primogénito. Eres primogénito, ahora que eres un hijo de Dios. Ay de ti, hermano, que un santificado de Dios caiga en pecado, siendo santificado de Dios, teniendo el sello del Espíritu Santo, contristando el Espíritu. Hermano, dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo. Sí, pero ¿qué más? Sígueme leyendo ese versículo. Con el cual fuisteis sellados. No contristéis al Espíritu de Dios. Lean bien ese versículo que también está aquí. Ay, creo que estoy haciendo una antesala de todo lo que vamos a leer. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. De Dios. Recuerden que tenemos un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. No contristéis al Espíritu de ese Dios y Padre. Y la Biblia te dice que nosotros tenemos también al Espíritu de Cristo. Porque el Padre pone dentro de nosotros el Espíritu de su Hijo. Y nosotros, y por causa de haber nosotros recibido el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre, ¿ya? Nosotros recibimos el otro Consolador, que es el Espíritu del Padre. No contristéis a ese Espíritu, al Espíritu del Padre. No contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados. Sellados. ¿Qué significa un sello? Tatuado, sellado. No se borra ese sello. Y ese sello es una garantía, ¿no? Ya, pues hermano, siéntate seguro en Cristo. Estamos seguros en Cristo. Estamos escondidos en el hueco de su mano. Colosenses 3:3, porque habéis muerto, ustedes han muerto. Hermano, ¿qué? ¿Sigo vivo? No, nosotros hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y hemos muerto a la ley del pecado. La ley del pecado ya no está sobre nosotros. Hermano, la paga del pecado es muerte. Ya, esa ley ya no está sobre mí. Caducó esa ley conmigo. Ahora yo estoy bajo la dádiva de Dios, que es vida eterna. Estoy bajo la ley del Espíritu. Ahora yo estoy escondido con Cristo en Dios. Y ahora yo, que soy un nacido de nuevo, ya no quiero pecar. Porque los nacidos de Dios ya no practican el pecado. ¿Dónde está eso, hermano? Sus mandamientos no son difíciles de cumplir. ¿Dónde está? Bueno, creo que está en 1 de Juan 5:18. 1 de Juan 5:18. Sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Bueno, acá está, 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios ya no practica el pecado. Puedes caer en pecado un día, hermano. Y viene la disciplina, que te estoy diciendo, te estoy dando autorización para que peques. No. Un día quizás caes, hermano. Un día caes. Y viene la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios, hermano, es terrible. Van a haber otras personas que siguen deleitándose en el pecado, ¿ya? Y el Señor no los disciplina porque no les interesa. Pero si tú pecas, hermano, viene sobre ti la disciplina porque eres un hijo. Eres un hijo de Dios. Y el Señor al que ama, lo disciplina. Pero nosotros ya no tenemos pasión por pecar. A nosotros ahora estamos soportando. Nosotros tenemos el espíritu de poder. Ahora el Señor ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Ahora nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. No porque un pastor me dice, haz la voluntad de Dios. No. Porque ahora el Espíritu Santo es el maestro. Ya no necesito una persona que me diga qué hacer, porque el Espíritu mismo habla. El Espíritu Santo mismo es el maestro que me instruye. Y me dice, anda, haz esto, háblale a esta persona, lee tu Biblia, ora. Y el Señor mismo te trae la oración. Y uno puede ser rebelde, quizás también, ¿no? Uno puede ser rebelde y no oras. Pero el Señor está ahí siempre. Permanece, la presencia de Dios permanece. Hermano, un día caíste en pecado y el Señor se apartó de ti. No, el Señor nunca se aparta.
porque estamos en un nuevo pacto. Ahora el Señor no se aparta. Y contristas al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, fuiste engendrado por Dios, le guarda. Si fuiste engendrado por Dios, el Señor te guarda con su vara y su cayado. Te agarra, te estás yendo a pecar, el Señor te agarra de los pelos y te regresa. Y si caes, hermano, te sientes mal y luego viene la corrección de Dios, la disciplina de Dios, que es terrible, hermano. Los golpes de Dios son fuertes, hermano. Pero no son para lanzarte al infierno, son para corrección. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no te toca encima. Y el maligno, Satanás no te toca. Hermano, si caes en pecado, viene Satanás y hace contigo lo que... No, el maligno no te toca. No te toca. No te toca, hermano. Ahora, ¿qué me estarán diciendo? El único pecado que Dios no perdona es el pecado no confesado. Pero hermano, hay pecados que yo ni me acuerdo. Bueno, hace 30 años yo una vez hice esto, pero hay pecados que ni me acuerdo, hermano. Como, Señor, te quiero confesar. Bueno, Señor, perdóname los pecados que no me acuerdo. Porque hay pecados que ni me acuerdo, hermano. Y pecado es pecado chiquito y pecado grande, ¿no? Pecado es pecado, hermano. Al cielo no entra ni una pizca de pecado, ni un mal pensamiento entra al cielo. Tenemos que ser limpios de todo pecado, hermano. Hermano, si yo tuviera una pizca de pecado, no entro al cielo. Puedo ser el hermano David Bernal, puedo ser el apóstol o el hermano más grande, más santo, vamos a decir. Y si tienes un gramo de pecado, no entras al cielo. Necesitas ser completamente limpio y sellado. Bueno, ¿quién es el jabón de lavadores y fuego purificador? Jesucristo, según Malaquías 3, ¿verdad? 3, 1, 2 y 3. Entonces nosotros necesitamos ser sin pecado. Hermano, pero todavía pecamos, sí, pero para el Señor ya no pecamos, como dice 1 Juan 3, 6, todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, para condenación. Entonces, hermano, si hay un pecado, bueno, de ahora en adelante tienes conciencia, y hay pecados pequeños que ni cuenta te das que cometes, hermano. Por ahí al costado tuyo pasó un niñito que tenía hambre y no le diste ni un peso, y tú tenías dinero ahí, eso es un pecado. Y llegas a tu casa y ni cuenta te das, y después de un rato dices, por mi lado pasó un niñito y no le di. Bueno, es pecado también. Entonces somos acumuladores de pecados. Siendo hijos de Dios, siendo primogénitos, y el Señor nos va a hablar con su palabra y nos va a meter en disciplina por todos esos pecados. Pero seguimos siendo hijos de Dios. El Señor es un Dios de oportunidades solamente con sus hijos, nada más. Con sus hijos, nada más. Y las personas que están en el mundo reciben el mensaje, reciben el evangelio y lo rechazan y dicen, no me interesa. Bueno, por más que se les dio el conocimiento de la verdad, ¿ya? Y ellos persisten en su pecado, bueno, no queda más sacrificio por ellos, pues, sino queda solamente una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego, que está preparado para los hijos, no para los adversarios. No para los hijos. Los hijos tienen oportunidad. ¿Sí? Hermano, ¿eres un hijo de Dios? Lo lograste. Eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios. El Señor firma un documento y dice, este es mío. Este me es elegido, este es mi hijo. Y yo con él voy a persistir de la misma manera que persistí con Jonás. Porque Jonás no quería cumplir mis mandamientos. Bueno, yo mandé a la ballena. Entonces, ¿quieres que te mande la ballena? Porque el Señor va a cumplir su propósito contigo, aunque tú no quieras, hermano. Si el Señor comienza la obra en ti, ¿tú crees que el Señor no sabe? Ay, voy a ver si este hombre da la talla y te escoge y después se da cuenta de, uy, no, me equivoqué y saco mi espíritu de él y voy a colocar mi espíritu dentro de esta persona a ver si da la talla, a ver si... No, el Señor sabe a quién elige, hermano. El Señor sabe a quién deposita su Santo Espíritu. ¿No ves que el sello, el Espíritu de Dios es la garantía, es el sello? ¿Tú crees que el Señor le da la garantía a cualquiera? El Señor no le da perlas a los cerdos, hermano. ¿Tú crees que el Señor deposita su bendito Espíritu a gente que el Señor sabe que se va a ir al infierno? No, pues, hermano. Entonces, si tienes al Espíritu Santo, tienes la garantía. El sello, hermano, nos hemos alejado del tema, hermano. Ustedes me hacen hablar, pues, hermanos. Ya no voy a leer sus comentarios, ¿ah? Los hijos de Dios siempre están en paz, pero los que son hijos del mundo siempre viven despojados. Amén.
Cuando vienen los dardos del enemigo a la mente, vienen a acusarnos y quieren robar la semilla de salvación. El diablo puede hacer eso. El diablo puede meterte ideas. Tú dices que eres un hijo de Dios, pero mira los pensamientos cochinos que tienes. Una persona me escribió: hermano, tengo malos pensamientos. Y lo peor de todo es que tengo unos pensamientos retorcidos. Hasta tengo pensamientos hasta blasfemos contra Dios. A veces estoy tranquilo viendo la televisión con la familia, estoy almorzando con la familia y por ahí un chispazo de un mal pensamiento terrible. ¿Por qué pasa eso? Y yo le digo: bueno, pues hermano, te pasa lo mismo que a mí, porque yo también estoy atrapado en un cuerpo de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo, hermano? El bautismo que ahora nos salva, según 1 de Pedro 3:21, el bautismo me salva, soy salvo, santificado, lavado, primogénito, pero todavía el Señor no ha quitado las inmundicias de la carne. Todavía no, ese es un paso que falta todavía. ¿Cuándo? El día de la resurrección, la primera resurrección, para entrar al reino de Cristo. Entonces, ese día tendremos un cuerpo glorificado. ¿Tú crees que ese día, cuando tengamos un cuerpo glorificado, vamos a tener esos chispazos de malos pensamientos? No, hermano, no. Entonces, ¿qué? Porque tienes esos malos pensamientos, son dardos del enemigo y dices: no soy de Dios, no doy la talla, no soy santo, no soy salvo. ¿Por qué? Porque todavía tengo por ahí malos pensamientos. Y empiezas a dudar y el enemigo lo único que puede hacer es mandarte dardos. Dardos. No eres un hijo de Dios. ¿No ves que el terrible pecador que eres? No eres un hijo de Dios. Y en eso te metes al internet y escuchas a un predicador que dice que ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Dándole otro significado, o sea que tienes que cuidar. Entonces, la salvación viene por causa de tu excelencia y en ese momento vienen dardos del enemigo que te ponen en duda la salvación. Como que y estos predicadores predican para meterte duda, como si la salvación viniera por causa de la duda, hermano, alejando a la gente de Dios, cuando la salvación viene por causa de la confianza en la obra de Cristo, depositar toda nuestra vida, toda nuestra fe y creer con fe en esa obra y que su obra fue suficiente para comprarme. Gloria a Dios, hermano. Filipenses 3, 12, 14. ¿Qué dice, hermano? A veces hacemos cosas que no queremos hacer. Pablo dice: sabiendo hacer lo bueno no lo hago. Sabiendo lo que está mal, eso mismo hago. La ley de la carne, el pecado mora en mí. Un día invítame a tu iglesia, voy a subir al púlpito y voy a decir eso: el pecado mora en mí. Para que me saquen a patadas. Bueno, ya, listo. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas, ¿sí? Jesucristo murió por todo el mundo, pagó por todo el mundo. O sea, los que están en el infierno, los que están en este momento en el infierno, su salvación estaba pagada, pero se fueron al infierno por incrédulos, ¿ya? Bueno, ahora sí, continuamos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Yo fui alcanzado por Cristo. Pablo es llamado apóstol. Ya, Pablo fue alcanzado por Cristo Jesús, fue elegido. Pablo se estaba yendo a matar cristianos y fue alcanzado. Hermano, yo estaba haciendo otra cosa y yo fui elegido por Dios. Tus pensamientos estaban en otra cosa, hermano. En tu mente no estaba alabar a Dios, servir a Dios, no. Pero fuiste alcanzado por Dios. Elegido. Tú eres elegido por Dios. Y vienen pensamientos y dices: no, yo no doy la talla. No, hermano, tú confía en Dios, hermano. Porque si Él inicia la obra contigo, y tú tienes que estar persuadido de esto, estando persuadido de esto, dice la palabra, convencido que si el Señor inicia la obra contigo, te va a dejar a medias. No, yo dejo obras a medias. Ustedes ya han visto, estaba haciendo los estados, ¿no? Hice el carrito para un carrito, ¿no? Hice mi cuatrimoto y en el techo de mi casa estaba construyendo un carro todoterreno, ¿ya? Pero hice la estructura de fierro. Y bueno, y el carro se quedó ahí soleándose más de un año, hermano. Hasta que dije: bueno, yo no termino las obras que inicio, no las termino. Hasta la cuatrimoto todavía le falta terminar. No, y ya quiero iniciar otra cosa, ¿no? Entonces hice el carrito remolque para llevar al perro al veterinario. Al final ya se acabó el tema del veterinario y para llevármelo a la playa.
Ah, me encantaría estar en Chimbote, hermano, en este momento e irme a la playa con el negro. Hoy día se iban a ir a la playa, pero bueno, de toda la familia. Ah, no estoy ahí. Pero yo dejo cosas a medias, hermano. Dios no. ¿Tú crees que el Señor te escogió y se equivocó Dios? Creo que Dios se equivocó conmigo. No, Dios no se equivoca, hermano. Dios sabe a quién elige. Y Dios elige gente incorrecta. Bueno, no elige gente incorrecta. Dios elige gente que peca. Gente pecadora, hermano. Gente imperfecta. ¿Y nosotros vamos a ser perfeccionados por medio de nuestra... de nosotros mismos? No. El Señor nos perfecciona. Con su vara y su cayado. Dolorosamente. Con fuego. Porque Cristo es fuego purificador. Bueno, hermanos, no sé cuánto tiempo voy. Voy a ver cuánto tiempo voy. Ahí está. Acá está. No sé cuánto tiempo voy. Bueno, ya. A ver, déjenme... 51 minutos. Voy 51 minutos. Voy a acabar. Creo que de ahora en adelante tiene que durar una hora. Cuando dura una hora y media ya cansa, ¿no? Yo también me agoto. Y a veces ya hablo, por demás. Ya. Dios elige gente mala, pues, hermano. ¿Tú crees que yo era bueno? No. Yo veía a un abuelito en la calle vendiendo caramelitos y yo decía, de repente ese abuelito fue malo, pues, por eso le va así. Pero ese era el pensamiento que yo tenía antes, hermano. Yo era malvado, hermano. Cuando yo veía a los perritos en la calle ni me interesaba, que se mueran de sed. No me interesan los perros. Pero ahora, y Dios me eligió siendo así. Y ahora soy distinto. Entonces, ¿qué? ¿Dios se equivocó conmigo? No, yo estoy seguro, hermano. Yo descanso en eso. Tú tienes que descansar en eso. Descansa, hermano. Porque allí se manifiesta que verdaderamente eres salvo. En tu tranquilidad. En tu gozo, en el gozo de tu salvación. Tienes que estar tranquilo. Descansa en Dios. Estás escondido en Dios, hermano. Y si un día te portas mal, va a venir el tastás. Por eso no te portes mal, hermano. No peques. No peques, porque si no... No peques. Ya, ahora sí. A ver, seguimos. Creo que solamente vamos a avanzar el Colosenses 1 y Colosenses 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de ¿quién? De Dios. Apóstol de Jesucristo, elección de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Entonces, alguien dio la orden y alguien lo ejecutó. Igual, hágase la luz y alguien hizo la luz. Alguien dio la orden y alguien lo ejecutó. ¿Quién lo ejecutó? Cristo, porque por medio de Cristo se hicieron todas las cosas. ¿No te das cuenta que el verbo estaba con Dios desde el inicio y el verbo era Dios? Y por medio de ese verbo fue hecho todo, hermano. Entonces, alguien da la orden y alguien lo ejecuta. Entonces, el apóstol Pablo fue apóstol, ¿ya? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, por elección de Dios. Dios es el que elige a Pablo. Entonces, los 12 apóstoles fueron elección de Dios. Porque dice Jesucristo, dice, hermano Alain Flores, tú ahí vas a ponerme el versículo, que no me acuerdo, hermano, a veces yo me olvido. Que el Señor, que Dios trae a los que son elegidos. Ustedes vienen a mí porque Dios los trajo. Ustedes vienen a mí porque Dios los trajo. ¿Dónde está ese versículo, hermano? Por ahí me vas a decir. Ya, Alain Flores. Estoy esperando, que me diga. A los santos y hermanos fieles, y al hermano Timoteo. A los santos hermanos fieles en Cristo que están en Colosas. ¿Ya? Esto ya lo escribe Pablo encarcelado, igual que Gálatas, ¿no? Igual que Filipenses. Acá Pablo está en la cárcel. Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre nuestro, acá está Dios Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Lean, hermanos, Colosenses 1, versículo 2. Y me menciona 2. Ustedes vieron que el año pasado la NASA le tomó una foto al Sol y salió el número 2. Porque son 2 actuando dentro de nosotros. Porque nosotros tenemos doble herencia. Y ahora voy a mencionar... creo que no me va a dar el tiempo y voy a continuar mañana. A los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas,
gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermano, tú tienes a dos actuando dentro de ti. Tienes al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A los dos los tienes. Tienes a los dos. Y el Padre tiene su espíritu. No contristéis al espíritu de Dios. Y Jesucristo tiene también su espíritu, porque el Padre pone dentro de nosotros el espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Tienes dos actuando dentro de ti, hermano. Estamos en la misma posición que Eliseo. Ustedes vieron el videíto que yo publiqué sobre este ex satanista, que dice que se van a las tumbas, al cementerio, y ahí hacen sus vigilias y se ponen a orar a Satanás y todo. Y el requisito es que no estén sobre tumbas de cristianos, que averigüen si esa tumba es de alguien, de un creyente, de alguien que tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque en este tiempo, los que están muertos en Cristo tienen esa doble herencia. Tienen al Padre y tienen al Hijo, tienen la doble unción, hermano. Igual que Eliseo. ¿Y qué pasó cuando el cuerpo de un muerto cayó sobre los huesos secos de Eliseo, hermano? Ese cuerpo resucitó, hermano. Saltó, ¿verdad? ¿Qué poder había en los huesos de Eliseo? Había la doble porción, la doble unción. Satanás respeta, hermano. Satanás respeta los cuerpos que tienen esa doble porción, doble herencia. ¿Y por qué no respetó el cuerpo no respetó el cuerpo de Moisés, verdad? Porque Moisés murió y Satanás quería robarse el cuerpo de Moisés. ¿Y por qué no se quiso robar el cuerpo de Eliseo? ¿Por qué respetó el cuerpo de Eliseo, hermano? Porque había poder en ese cuerpo muerto. Porque había doble porción. Había poder, hermano. Y muchos usan ese versículo para decir que en los cuerpos hay poder. Entonces hacen estatuas y creen que ahí está el Espíritu de Dios en las estatuas. Bueno, usan ese versículo para idolatrar, ¿no? Para la idolatría. Pero bueno, Satanás no respetó el cuerpo de Moisés, que descendió un ángel del cielo y tuvo que luchar contra Satanás para robarse, no robarse, sino arrebatar el cuerpo de Moisés, ¿verdad? ¿No? Pero nosotros estamos en un pacto distinto en el que el Padre y el Hijo entran y moran dentro de mí, hermano. Por ese motivo nosotros tenemos la garantía, la permanencia del Espíritu de Dios, la permanencia, porque son los dos morando dentro de mí, porque por causa de que son los dos morando dentro de mí, ahora la ley se escribe ya no en tablas de piedra, hermano. Ahora yo soy la tabla de piedra. Ahora, porque la ley se escribe en carne. Ahora la ley se escribe en mi mente y en mi corazón. Sacas muchos versos fuera de contexto, hermano. Pero sí lleva uno. Bendición. Cuando estaba con ellos el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Acá está, Laín Flores. Ya está. Acá está. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, los que me diste, el Padre me los dio. A los que me diste, dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. ¿Quién se perdió? De todos los apóstoles, ¿quién se perdió? Judas, ¿verdad? Porque estaba profetizado que Judas se iba a perder. Pero de todo lo que tú me diste, Señor, tú me lo diste. Entonces, ninguno se perdió de todo lo que tú me diste. Entonces, la elección de los apóstoles fue de Dios, el Padre. Fue de Dios. Porque todos los que tú me diste, los he guardado, dice el Señor Jesucristo. Sí, cuando estaba con ellos, amén. Ya está. Bueno, hermanos, a ver. Entonces, el Dios y Padre es uno y el Señor Jesucristo es otro. Porque tenemos un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Entonces, el Dios y Padre es uno y el Señor Jesucristo es otro. Es otro. ¿Ya? Porque si creemos que el Padre y Jesucristo son lo mismo, hermano, pierdes cantidad de riqueza que hay aquí. Se pierde cantidad de riqueza. Bueno, a ver. A ver, vamos a hablar del apóstol Pablo, ¿ya? Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿ya? Apartado para el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Dios por Jesucristo. Apóstol de Dios. Ustedes recuerden que Juan el Bautista fue elegido de Dios, enviado de Dios, o sea, apóstol de Dios. Entonces los apóstoles son apóstoles de Dios, instruidos por el Señor Jesucristo. ¿Ya? A ver, 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. La elección es de Dios. ¿Ya? A ver, 2 Corintios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Otra vez, por la voluntad de Dios. Entonces hay dos que están actuando en tu elección. Son dos los que te eligieron. Eres elegido por Dios, eres elegido por la voluntad de Dios. ¿Ya? Apóstol, y eres de Jesucristo. Eres siervo de Jesucristo, elegido por la voluntad de Dios. Entonces son dos los que están actuando en tu elección y en ti, y en tu transformación y en tu limpieza y todo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Gálatas 1:1. ¿Qué es lo que dice Gálatas 1:1? Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Dios, el Padre de Cristo, resucitó a Cristo. ¿Quién resucitó a Jesucristo de los muertos? ¿Jesucristo resucitó solito? No, el Padre resucitó a Jesucristo. Eso lo vas a encontrar en Gálatas 1:1. ¿Quién resucitó a Jesucristo, hermano? El Padre. Son dos actuando, hermano. Porque el Padre moraba dentro de Cristo en el ministerio de la reconciliación. Cuando Jesucristo fue bautizado, el Padre entró en Cristo. El Padre era en Cristo, hermano. El Padre estaba dentro de Cristo. ¿Hace cuánto que muéstranos al Padre y nos basta? ¿Hace cuánto que estoy con vosotros y no me han conocido? Porque el Padre estaba dentro de Cristo, hermano. Y eso tiene otra profundidad, porque el creador de nosotros es Jesucristo. Jesucristo nos creó, o sea, Jesucristo viene a ser como nuestro Padre porque nos creó. Pero ahora nosotros recibimos la adopción del Padre de Cristo. Pero bueno, eso es otro tema que yo ya hablé aquí, yo ya he profundizado. Y estas cosas yo las profundizo en transmisiones en vivo, porque si hago un videíto estudio sobre esto, me van a decir blasfemo, hermano. A ver, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Efesios 1:1, este es otro versículo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Miren, ¿cuántas veces ya voy? Esto es un disco rayado, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, son dos los que trabajan en tu elección, hermano. Son dos. Yo he sido elegido por el Padre del Señor Jesucristo para ser siervo de Cristo. ¿Quién te eligió, hermano? El Padre del Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios, esto está en Efesios 1, versículo 2. Gracias sea a vosotros, paz de Dios Padre nuestro, paz de Dios Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros tenemos un Señor y tenemos un Dios y Padre. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Hermano, ¿dónde está eso? Un Dios, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Yo ya, ¿cuántas veces les he dicho este versículo? Para los hermanos nuevos, ¿no? Ya está. Acá está. En Efesios 4, versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Ese Padre es sobre todos. Ese Padre es sobre Cristo, hermano. Es superior. El Padre es superior a Cristo, hermano. Jesucristo tiene forma de Dios, siendo en forma de Dios, dice la palabra, y Jesucristo es nuestro creador. Jesucristo también es Dios, hermano. Pero el Dios y Padre es sobre todos. Es sobre todo. Y nuestra alabanza es al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra oración es al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos enseñó que a orar al Padre, ¿verdad? Ya.
Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, a la medida del don de Cristo. Entonces, la gracia es un don. Bueno, Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, eso ya lo leí, a los santos y fieles que en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Ya, ¿cuánto voy? ¿Cuánto tiempo voy? 1 hora con 5, ya. Este último, dos versículos y acabo. Ya, por hoy. Malaquías 3:1. Malaquías 1. Ya. He aquí, yo envío mi mensajero, Malaquías. Miren, aquí Malaquías, aquí el que está hablando es Jesucristo. Son palabras de Jesucristo en Malaquías. He aquí, yo envío mi mensajero, Jesucristo, en el último libro del Antiguo Testamento, ¿ya? Dice, yo envío mi mensajero. ¿Quién es ese mensajero? Juan el Bautista, ¿ya? Yo envío mi mensajero. Es un enviado. ¿Quién es ese enviado? Juan el Bautista. Juan el Bautista es un apóstol también, porque es enviado, ¿ya? El cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Vendrá el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. A quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová, ¿quién es Jehová de los ejércitos? Jesucristo. Juan 1:6, miren lo que dice Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios. ¿Quién es ese hombre enviado de Dios? Juan el Bautista. Juan el Bautista es enviado de Dios. Juan el Bautista es apóstol de Dios. Enviado, pues, hermano. Bajo la elección de Dios. Enviado de Dios. El cual se llamaba Juan, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Para dar testimonio de Cristo. A fin de que todos creyesen por medio de Juan el Bautista, para que creyesen en esa luz. No era la luz, Juan el Bautista no era la luz, Juan el Bautista no era Cristo, sino para que diese testimonio de la luz, para que prepare el camino de esa luz que venía. ¿Quién es Cristo? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, Jesucristo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Miren, el mundo fue hecho por Jesucristo, hermano. Porque ya me han dicho, por ahí han hecho un videíto en YouTube, hablando de mí, que yo estoy hablando blasfemias, diciendo que Jesucristo hizo todo, que Jesucristo nos creó. Jesucristo hizo todo, hermano. ¿Ya? El mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Este planeta fue hecho por Cristo. Este universo, las galaxias, los agujeros negros, las estrellas de neutrones, todo, hermano, lo hizo Cristo. Todo este universo lo hizo Cristo. Por medio de él fue hecho lo que está en él. Lo invisible, lo visible. Hay seres invisibles, hay un mundo espiritual, todo ese mundo espiritual lo hizo Cristo, hermano. Los espíritus, los demonios, Lucifer, hermano, fue hecho por Jesucristo, ¿ya? Pero el mundo no le conoció, a los suyos vino, porque nosotros somos ¿de quién? De Cristo, a nosotros vino y los suyos no le recibieron, hablando del pueblo de Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, creer en su nombre, y recibirle, dice, les dio potestad de ser hechos hijos ¿de quién? Del Padre de él, pues, hijos de Dios. Entonces nosotros, que somos hechura de Cristo Jesús, ahora nosotros recibimos adopción del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Del Dios y Padre. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Ya, ese Dios y Padre de todos nos da a nosotros el espíritu de su Hijo y recibimos el espíritu de adopción. Ahora el Padre ve en nosotros a su Hijo. Y ahora nosotros somos llamados primogénitos. Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. De ese versículo vamos a hablar mañana. Me despido. ¿Qué les parece?